La temporada de invierno del 2023 fue una de muchas sorpresas, pero entre todas las que más destacó y la que fue mi favorita personal fue Buddy Daddies. Si es que no han visto Buddy Daddies y quieren saber si es que vale la pena con este video, pues sí, lo vale completamente. No voy a entrar en más detalles, pero por si no la vieron, vayan a verla y después vuelven a ver este video. De entrada, Buddy Daddy nos presenta el dilema de Kazuki y Rei, dos mercenarios que a causa de su trabajo no se permiten tener vínculos emocionales con nada ni nadie, ni siquiera con una mascota porque como dice Kazuki, eso implicaría tener que cuidarla desde que nace hasta que muere, y ellos no saben si serán capaces de hacer eso a causa de su trabajo. Pero desde el opening y el primer capítulo se nos muestra la contradicción que rodea a estos dos personajes, el querer versus el deber, o dicho de otra forma, lo que queremos versus lo que es correcto. El deber dicta que deben vivir sus vidas lo más desapercibidos posibles, sin ataduras, sin compromisos y sin daño innecesario. Pero al final de cuentas eso lo hacen como una obligación. Por algo llenan sus vidas con cosas como Rei con los videojuegos o intentando adoptar al gato pese a que sabe que es lo que no se permite hacer junto con Kazuki, quien por su parte vive yendo con las cariñosas y jugando juegos de azar. Ambos siempre están buscando la forma de llenar ese vacío para distraerse de la realidad algo deprimente que manejan. Y es que al final de cuentas somos humanos, somos seres sociales y eso implica que por instinto buscamos algún tipo de validación por parte de alguien más. E incluso el opening se encarga de hacernos ver esto haciéndonos la siguiente pregunta: ¿acaso es deshonesto querer ser amado? La validación y sensación de pertenecer a algún lugar es una necesidad humana, y no puedo culparlos por querer tener un gato ni por sentir culpa y devolverse con comida para el gatito. Ni tampoco puedo culpar a Kazuki por ir a las cariñosas cada vez que puede. Un día le encargan matar a una persona en una fiesta de Navidad, en donde Kazuki conocería a Miri, una niña de 4 años que por eventualidades de la misión termina quedando al cuidado de estos dos mercenarios. El primer capítulo se encarga de introducir a los personajes y cómo Miri llegó a sus vidas, pero no es hasta el capítulo 3 en donde acuerdan que Miri viviría con ellos desde ahora en adelante. En este capítulo vemos cómo Kazuki va a hablar con la madre de Miri, Misaki Unasaka, una mujer que se nos muestra muy superficial y rota pese a tener una hija que la ama y un talento inmenso. Cuando Kazuki habla con ella por primera vez pierde los estribos porque él tan solo con llevar un par de días cuidando a Miri pudo ver la alegría que entregaba a otras personas, pese a darle un montón de trabajo como lo haría cualquier niño de 4 años. Algo que ya vimos en este punto era que una de las ambiciones de Kazuki era ser padre, pero tras ver cómo moría su esposa a causa de un accidente en medio de una de sus misiones, parecía haberse olvidado de este sueño hasta ahora. Mientras Kazuki hablaba con Misaki, había dejado a la pequeña al cargo de Rei, en donde Rei al estar recordando su pasado pierde el rastro de Miri, y pese a no tener ninguna relación con la niña, ni tampoco ningún vínculo, aún así, le gustase o no, y aunque no supiera si Miri se iba a quedar con ellos solo ese día o por más tiempo, Rei la busca hasta que la encuentra. Viendo que estaba en problemas, es así como Rei recuerda las palabras de Miri y actúa bajo esa enseñanza: papá es quien te salva cuando estás en apuros. Desde aquí en adelante todo sigue un orden muy lógico centrado en construir la relación entre estos tres personajes de manera muy paulatina, hasta que llegamos al capítulo 7 y 8, en donde podemos entrar más a fondo los personajes de Kazuki y Rei. Pero ya hablaremos de esto más adelante en el desglose de los personajes. En el capítulo 9 ya se nos introduce una nueva realidad, la vida de familia, en donde por fin aceptan completamente a Miri en sus vidas con todo lo que esto implica. Para Kazuki, Miri, pese a ser una alegría inmensa, era la prueba de que estaba avanzando con su vida, pero para él eso representaba cambiar olvidándose de su familia, y todo en lo que él creía haberse convertido gracias a torturarse con su recuerdo. Por su parte, Rei había aceptado a Miri, pese a que toda su vida había tenido que ver los vínculos como una debilidad, esto gracias a su entrenamiento como asesino. Si bien en esta nueva etapa el trabajo como mercenario sigue implicando una real amenaza, esta vez ambos tienen una razón para querer volver a casa. Pero todo esto se verá amenazado porque se dejan llevar, dejando así que la organización los vea como un objetivo. Una vez enterados de esto, sus opciones son muy reducidas: escapan junto con Miri y se arriesgan a ser perseguidos y asesinados junto con la niña, o la abandonan en un orfanato y esperan que tuviera suerte que la adoptara una buena familia. La que parece ser mejor de las dos opciones sería dejarla en un orfanato. Pero vuelve a aparecer Misaki, ofreciendo una salida mucho mejor que las dos anteriores. Kazuki y Rei ahora se enfrentan a la opción de darle seguridad a su hija, a costo de no verla nunca más. Pero pese a todo, esa es la única opción que tienen para entregarle una infancia feliz y normal a Miri. Y aquí el anime llega a un nuevo conflicto. ¿Vas a escapar dejando todo lo que amas detrás? Una vez ya aceptaste todos los riesgos y estás viviendo feliz, ¿serías realmente capaz de dejar todo lo que amas para que esto esté seguro, aunque eso signifique nunca más verlo? Es una pregunta mucho más complicada de lo que parece, y se relaciona mucho con el primer dilema de este anime: lo que queremos contra lo que es correcto. Esto es algo que puede variar mucho dependiendo de cada persona, pero son pocos quienes tienen realmente la voluntad de irse por el bien mayor. Es una decisión que no es fácil y es un camino lleno de dolor. Con todo esto en mente, ambos deciden darle un último día que Miri jamás olvidaría, y con esto deciden dejar que Miri vuelva con su madre. Pero esto no duraría mucho, ya que después de unos días donde Kazuki y Rei se sienten horribles por la ausencia de su hija, Rei decide volver a la casa de su padre, a la mismísima organización, enterándose que Miri sigue siendo un objetivo para ellos. La madre de Miri es asesinada por Ogino, pero Miri es rescatada y la llevan a la casa de Kyu. En este momento los personajes de Kazuki y Rei cambian sus roles por un momento, siendo Rei quien es el que más quiere quedarse con Miri pese a todo, y Kazuki cree que es mejor fingir su muerte, llevarla donde nadie jamás la encuentre y no verla jamás.
Como era claro, la decisión que escogen es quedarse con Miri y pelear por ella, para así poder vivir felices como una familia. Tras esto van a hablar con el padre de Rey, en donde el plan inicial realmente era hablar con él, siendo ese mismo día donde se dan cuenta que ya había pasado un año desde la llegada de Miri, y haciéndose la promesa del meñique parten para ponerle un fin a la historia con la organización. Ya dentro de la mansión de los Suwa aparece Ogino, quien me parece un personaje interesante, pero ya hablaremos enseguida de eso, se los prometo. Pero ahora tenemos que hablar de la maldita joya de secuencia que es el combate contra Ogino, quien es un enemigo muy inteligente, es un asesino más experimentado que Rei y Kazuki y también es mucho más frío. Aún así, con todo esto sabe que no ganaría 2-1, y pese a esto sigue manteniendo una actitud muy tranquila, porque está confiado en que puede ganarles, haciendo que lo divertido de la matanza sea la cacería. Y la única forma que tuvieron estos dos de ganarle fue apuñalarlo por la espalda, y aún así esto les costó demasiado. Pero todo esto nos lleva al final, Rei enfrentándose a su padre solo, y la forma de resolver este conflicto es lo que más me impresiona. Realmente pensé que iba a matar a su padre, pero que el tipo llegara con sus 2 huevos y que dijera ¿quieres que mate? Entonces voy a vivir siendo incapaz de hacerlo. Estos brazos ya no te sirven. Y es que simplemente Rei es un puto dios. Creo que fue uno de los aciertos más grandes de esta serie, la forma en que Rei termina dejando todo esto atrás. Estas palabras fueron las que hicieron que pudiera cumplir su promesa de ver cantar a Miri. Me encanta el hecho de que esta historia concluya un día de Navidad, justo el día que empezó todo esto. Tras todos estos eventos tenemos un salto al futuro, en donde en verdad no podría ser más emocionante ver a este trío ser feliz. Un salto de 10 años que termina dándonos el final más redondo que podríamos pedir, mostrándonos fotos que nos hacen tener una idea de cómo fueron esos 10 años que menciona Kazuki, viendo cómo Kyu y Karin siguen siendo parte de la vida de ellos de alguna forma, y viendo cómo fue que Miri pudo crecer en paz junto con sus padres. Dicho todo esto, pasemos al análisis de personajes. Kazuki como personaje nos hace creer en un inicio que es alguien feliz y alegre, pero rápidamente nos hace ver parte de su pasado, y nos hace cuestionarnos qué tan válido es que sea él quien decida adoptar a Miri después de hacernos creer que abandonó a su familia. Pero todo cobra mucho más sentido en el capítulo 7 cuando habla con su cuñada. Ahí comprendemos que Kazuki perdió a su esposa embarazada a causa de un trabajo, y lleva 5 años atormentándose a sí mismo por eso. Pero la lección más importante que podemos rescatar de este capítulo es que por más que nos atormentemos, el pasado ya está escrito y no lo podremos cambiar. Lo único que queda en nuestras manos es decidir cómo vamos a usar ese dolor para salir adelante. Y eso es lo que Kazuki quería estar haciendo. Usó ese dolor como un recordatorio de todos los errores que cometió, y teniéndolo en mente se aseguraría de jamás olvidarse de eso. Y es que muchas veces podemos perder la objetividad de lo que ya pasó. Por eso es tan importante lo que dice la cuñada de Kazuki. No quiero que recuerdes a mi hermana como un fantasma horrible y triste. Ella era una persona alegre, y recuérdala como tal. Gracias a esto, Kazuki pudo avanzar en su vida saliendo de una confusión que creo que es válida para cualquier ser humano. Si bien nosotros aprendemos de los errores y los eventos traumáticos, terminamos por acostumbrarnos a estos como si fuera una regla de oro cuando en verdad no es así. Kazuki tenía miedo de olvidarse de su familia, y en quién se había convertido gracias a Yuzuko. Y es que cuando perdemos algo que no podemos recuperar, solemos pensar que superar algo o a alguien significa olvidarnos y hacer que no nos importe. O también suele confundirse con suplantar las cosas para llenar un vacío. Por esto Kazuki pensaba que iba a terminar perdiendo incluso el recuerdo de su familia, que es lo único que le quedaba. Superar algo significa acostumbrarnos a una nueva realidad, sin olvidar qué fue lo que nos llevó hasta ahí. Y Kazuki termina por comprender esto después de hablar con Karin, y asimilar todas estas ideas nuevas para poder vivir y amar a Miri sin sentir culpa. Kazuki jamás olvidará a su familia, pero ya no volverá a verlos como algo que le cause dolor, sino que lo recordará como lo que en verdad eran, una fuente de felicidad para él. Y eso no implica que lo olvidará o que cambiará porque su percepción de lo hecho haya cambiado. Por otra parte tenemos a Rei, una persona criada bajo la mentalidad del negocio familiar, una persona cuya única misión en la vida era servir a la organización sin conocer lo que era la felicidad. El hecho de tener esta dupla en estas condiciones es lo que más se acopla al tema que intenta tratar la serie. Rei es una persona que al igual que Kazuki no tuvo el gozo de una familia en su niñez. Su propio padre lo hacía llamarlo jefe como vimos en un flashback. Kazuki pese a todo conoció el amor, pero terminó por perderlo. En cambio Rei jamás ha experimentado la compañía humana y los lazos que estos tienen. De hecho en un inicio ni siquiera se llevaba tan bien con Kazuki, solo eran compañeros más que realmente amigos. No es hasta que llega Miri que Rei comienza a cambiar mucho su forma de ser, sobre todo respecto a su trabajo. Rei era simplemente una máquina, a quien incluso le pidieron que matara a la persona que le enseñó a hacer su trabajo, porque ésta había traicionado a la organización para escapar con su familia, algo que como veremos más adelante impacta muy fuerte en la persona que es Rei. Al inicio comenzamos a ver a Rei como si fuera un esclavo de la organización, quien en su inicio se negaba a pelear contra ellos, pero desde que conoció a Miri e interactúa más con ella, se da cuenta que es lo que buscaba. Eso era lo que vio en Kazuki, una fuente de felicidad, y algo que vale la pena proteger y por lo que estaría dispuesto a morir si eso significa protegerlos. Y es que en uno de los momentos más importantes de este personaje están al final, diciéndole a su padre que lejos de él logró conocer todo lo que era la verdadera felicidad. Logró encontrarlo en cosas tan simples como cocinar, en dormir al calor de una cama que comparten 3, una medalla en un festival deportivo, cuidar a esa niña que se enfermó un día completo sin descanso. Ese preciso momento es hermoso y termina de consolidar el personaje de Rei. Miri es el sol más grande que han visto mis ojos,
Y pese a que sea gritona y caprichosa, así son los niños de 4 años. Cualquier persona que haya vivido con hermanos, primos, sobrinos, lo que sea, sabrá lo que es vivir con un niño así. Miri es realista en ese sentido, y lo que significa para estos personajes lo es todo. No se puede hablar mucho más de Miri, ya que cada uno verá hasta qué punto se le puede llegar a hacer un cambio a alguien. Pero Miri es un solcito, y ver que haya podido crecer feliz con sus padres es algo impagable. Los personajes secundarios de esta obra realmente me parecen muy interesantes. La madre de Miri se me hace un personaje dentro de todo muy lógico. A la hora de saber que iba a morir, quiso hacer las cosas bien por su hija. Ogino es un concepto realmente innovador. La fijación que tiene con saber las últimas palabras de las personas me encanta. El hecho de que para él la vida fuera algo tan insignificante y efímero hace que las últimas palabras de alguien sean lo único que puede trascender de ellos. No es que comparte su pensamiento, pero puedo llegar a entender la lógica en la que opera. Kyu y Karin son dos personajes que funcionan como piedras angulares o como mentores para los protagonistas. Kyu en todo momento funciona como quien le entrega el trabajo, pero tras conocer a Miri estuvo mucho más involucrado con los protagonistas. Al igual que Karin, como ya mencionamos, llega a aparecer un cambio en Kazuki, y ella realmente tuvo una función muy justa y necesaria, y el cameo del capítulo final es todo lo que necesitábamos para cerrar ese personaje. En conclusión, Buddy Daddies es una historia que lamentablemente fue menospreciada y tachada de plagio por su similitud con Spike's Family, pero desde el minuto 1 supo diferenciarse y poco a poco construyó una identidad más que sólida por sí mismo. Y tampoco hay que menospreciar el hecho de que es realmente divertido para cualquiera, cuando sabemos que hacer reír es de lo más difícil de esta industria, sobre todo viniendo con un humor del otro lado del mundo, sabiendo que el humor allá es muy distinto al de acá. La historia siento que avanza muy bien y duró cuanto tuvo que durar, ni más ni menos. Y ahora, un momento un poco más serio para cerrar este video. Yo sé que Buddy Daddies, como todo en este mundo, tiene fallas, y todo siempre se puede mejorar, pero tal como me pasa con cosas como Black Clover, veo todos sus fallos y no me importan. Sus personajes y su historia lograron tocarme el alma y hacerme sentir cosas que no sentía hace mucho tiempo con un par de monos chinos. Hace años que no me sentía tan ansioso porque llegara un día en específico de la semana para poder ver un capítulo nuevo. La historia de Buddy Daddies me pega mucho en lo personal porque me puede ver muy reflejado en Kazuki y en su relación con Rei. Fue un anime que me hizo muy feliz a cada capítulo. Y bueno, no tengo mucho más que decir. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que puedan compartir su opinión en los comentarios. En verdad me gustaría leer otros puntos o algunos similares al mío. Si les gustó este video les pido dejen un like y se suscriban. También dejo en la descripción mi Instagram donde en verdad no estoy muy activo, pero ahí está. Eso, no tengo nada más que decir, así que adiós.